Para todos aquellos entendidos que dicen que es simple, para todos aquellos entendidos que nos dicen que, bueno, no hay muchas conclusiones que sacar. Bueno, pues aquí tenemos un análisis que explica un poco más allá dónde están las claves del nuevo Cadillac, fijándose en partes que hasta ahora nadie había comentado, de una cuenta que sabe como es la de Scars. Luego lo vamos a comentar porque me parece muy interesante y son esas cosas que al final pasan desapercibidas, que nadie las comenta, pero que ahí está la gracia de la Fórmula 1. Un equipo nuevo, un equipo que llega de forma humilde, modesta, sin hacer mucho ruido porque realmente nadie les tiene en cuenta y todos les dan últimos por decreto, sacando soluciones que también quizás otros atrevan a copiar. Bueno, por lo pronto llaman la atención, ¿eh? Y nos vamos a fijar en ello, porque creo que es lo que toca y creo que además en los próximos días, en test de pretemporada, no en cualquier test, sino en el test más importante de las últimas décadas, vamos a tener que estar a todo, a cada detalle, porque seguramente saldrán soluciones muy interesantes por parte de todos los equipos. Así que luego comentaremos esto, ya digo, que me parece que tiene mucha más miga de lo que algunos puedan imaginar. Pero antes de nada vamos a hablar de otro tipo de noticias de Cadillac, porque como sabéis, sí, ya tenemos reparto para los pilotos de Cadillac también, algunos equipos ya lo han hecho oficial, la mayoría. Miércoles por la mañana Valtteri Bottas, por la tarde Checo Pérez, jornada partida, apuesta Cadillac y la verdad es que yo soy bastante fan de hacer esto, de dividir en una misma jornada para que el piloto no se canse. Estamos hablando de jornadas que pueden dar los pilotos más de 100 vueltas o 150 vueltas al circuito y creo que el trabajo se reparte mucho mejor así, ¿no? Además repartiendo unos días por la mañana, otros días se toca por la tarde. Bueno, creo que es tener variar bastante, ¿no? En el caso de los pilotos, miércoles, es decir, a partir de mañana Bottas Pérez, jueves Pérez Bottas, en ese caso Bottas, Checo Pérez va a ser el más madrugador, y el viernes Bottas Pérez. Pero todos los dos pilotos van a estar todos los días, van a probar de miércoles a viernes, van a estar en cada día bueno, pues comprobando el progreso del equipo, que es lo importante, ¿no? No empiezas el lunes y empiezas el primer día, en este caso el miércoles, o el jueves te desconectas ya y no te enteras de lo que pasa el viernes. Creo que es una buena forma de tener a los dos pilotos involucrados en los avances del equipo, ¿no? Y en el trabajo que deja el piloto, tu compañero, el día anterior. A mí la verdad que me parece algo que antes no se hacía, pero que con los años cada vez se hace más y una solución por la que apuesta Cadillac que es bastante acertada. Pero bueno, en este caso cada uno hace un poco lo que quiere. La cuenta del México GP, que siempre nos deja cosillas interesantes compartiendo estas fotos de la decoración oficial, del monoplaza en pista, que no nos cansamos de verlo y con el paso de las horas tengo que decir que más gente me escribe y me dice, Diego, haciendo un poco balance de todas las decoraciones, ahora que ya hemos visto todas, el Cadillac quizás no es la que más me gusta, pero sí que está en el podio, ¿no? En el top 3 de las decoraciones más bonitas que tenemos para esta temporada en la Fórmula 1. Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. No sé si os acordáis, pero cuando se filtró justo esta parte, que sí, efectivamente era una filtración del nuevo Cadillac, hubo gente que se llevó una gran decepción, dijeron no quiero que sea blanco, qué lástima, pero quizás lo que la gente no vio, no sospechó, es que íbamos a tener este juego de colores entre el negro y el blanco que iba a convertir el Cadillac pues en un coche con un diseño bastante interesante, ¿eh? La verdad es que, bueno, es así, ¿no? Se ha llamado la atención a propios extraños y nos ha recordado a otros monoplazas como ese McLaren de principios de los 2000 y evidentemente yo creo que mucha gente lo ha cogido con especial ilusión, cariño y sabiendo que a partir de ahora pues hay un equipo al que bancar, aunque solo sea porque evidentemente también si hay un equipo que entra nuevo en la Fórmula 1, queremos que le vayan bien las cosas a ese equipo, que al menos para eso han invertido lo que han invertido en este equipo. Y porque además entran de una forma muy genuina y con un ADN muy marcado. Hasta tal punto que podemos ver esto, ¿no? Cadillac es el único equipo que mantiene su identidad completamente limpia. Exclusividad, identidad, orgullo. Esto es lo que ha decidido Cadillac en la Fórmula 1. El logo se distingue a simple vista. Dirás, Diego, ¿qué diferencia hay con otros equipos?
Bueno, pues que mirad lo que ocurre en el caso de otros equipos donde cambia el naming y también el propio logotipo del equipo, ¿no? Fijaos, aquí lo tenemos, ¿no? Quizás algunos no os dais cuenta de esto, no lo tenéis muy en cuenta, pero sí, en el caso de Audi también ya conocíamos cuál iba a ser su sponsor principal, pero bueno, en el caso de otros equipos, Williams, que también a partir de la temporada empezó a incorporar este sponsor. Y bueno, Haas también su identidad ha cambiado recientemente. Al final, el único equipo que queda con esta identidad limpia, como diciendo nosotros llegamos con nuestras propias ideas y ya está, no necesitamos un sponsor principal. De hecho, al final, si nos fijamos en el propio monoplaza, está destinado sobre todo a promocionar algunas empresas vinculadas sobre todo al clan Tauris y a lo que es ese conglomerado de General Motors, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Pero sí, Cadillac quiere que su equipo sea reconocible a simple vista, sin convertir a los aficionados en publicidad andante, sin saturar el diseño, sin perder elegancia ni esencia. Así que, bueno, pues yo creo que así se respeta la afición. Igual que durante mucho tiempo. Por ejemplo, recuerdo en la NBA no veíamos nada de publicidad en las camisetas, ahora la vemos sí que en un extremo de la camiseta, pero bueno, creo que es bonito, ¿no? Para el aficionado cuando nos damos cuenta de esto, de este respeto todavía y esa falta de sponsor principal que creo que en cualquier otro caso, por ejemplo año 2010, lo habríamos interpretado como una muestra de austeridad por parte de esos equipos nuevos que entraron con lo justo, con apenas 100 millones por temporada y a apañárselas, porque no podían hacer mucho más, a intentar no ser últimos, pero aún así lo eran. Y este año Cadillac pues entra con muchísima fuerza y quizás no necesita realmente, ellos tienen el presupuesto y no necesitan ese sponsor principal, cuando ya tiene una cartera de sponsor bastante importante y os hemos ido contando aquí cada uno de ellos. Más cosillas. Bueno, aquí hemos tenido, claro, se van poco a poco mostrando imágenes de lo que vamos a ver ya a partir de mañana, esas imágenes que nos llegan de Bahrein, que por cierto, tengo que deciros, intentaremos estar aquí con vosotros haciendo streaming, al menos en parte, no en todo el test, pero sí en parte de los tests, trayendo invitados y bueno, pues haciendo un poco más llevadero ese momento en el que, claro, tampoco sabemos las armas de las que vamos a disponer, porque un día te dice una cosa, otro día te dicen otra, inicialmente los tests se iban a retransmitir, después ya te dicen que no, que solo una hora al final. Del live timing de momento no sabemos absolutamente nada, mañana lo descubriremos, así que realmente es complicado saber la información con la que podremos contar, pero bueno, seguiremos desde aquí y por supuesto construyendo entre todos la información y la última hora de lo que nos llegue desde Bahrein. Pero hoy han llegado estas imágenes, día en el que, ya sabéis, ha habido Filming Day de dos equipos, de McLaren con algún problemilla que otro y también de Williams. Dice, normalmente estos son los garajes de repuesto al final del pit lane que se usan para hospitalidad extra o vueltas rápidas de Pirelli. Este año son los garajes de Cadillac. ¡Qué genial! Efectivamente, un servidor que tuvo la oportunidad de estar el año pasado, ¿no?, en varios circuitos, efectivamente me llamó la atención de ese garaje que al final construye un poco, es un poco un túnel que todo el mundo utiliza para pasar de la zona de los motorhomes al pit lane y que bueno, pues no tiene una identidad propia, se utiliza, como pone aquí, si acaso para hacer hot laps y demás. Ahora es el de Cadillac, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, cuando pasemos por ahí, nos vamos a acordar y evidentemente, pues ahora sí que va a tener un uso mucho más definido Cadillac, que como os hemos dicho y os hemos explicado, pues si hoy ha sido el día para McLaren y Williams, Cadillac hizo ese último Filming Day que les faltaba a ellos, porque realmente ya han cumplido los dos que tenían disponibles este lunes, como ya os he comentado, dejándonos estas imágenes espectaculares del circuito, incluso una más que ha compartido el equipo en redes. A mí me parece una joya. Primera imagen, ojo, primera imagen en la que vemos este ballet, esta coreografía perfecta. Sí, el equipo Cadillac al unísono con sus mecánicos
que tiene una fuerza y una importancia esta imagen bestial, ¿no? Porque estamos hablando de los primeros, cómo nace el equipo, cómo el primer rugido de su motor, la primera vez que toman pista, la primera vez que Checo o Valtteri se suben al coche, bueno, pues las primeras paradas en boxes o ensayos de pit stops, ¿no? Como lo vemos aquí, ese trabajo que tiene que fluir, que no va a ser fácil. De hecho, yo ya comenté hace unos meses que para mí, quizás a simple vista, teniendo en cuenta que los pilotos tienen tanta experiencia, teniendo en cuenta que tienen motor Ferrari que llega también con bastante consolidado, quizás para mí ese tipo de cosas son lo que me genera más dudas al principio, que este ballet sea perfecto en las primeras carreras. Hay que darles tiempo y evidentemente no vamos a ver paradas en boxes estratosféricas de Cadillac al principio, que nadie se espere que este equipo sea el que mejores paradas hace al principio. Esto no va a ser así. Les va a costar al principio, tendrán dificultades, pero será un área más, uno de esos áreas más que tienen que mejorar, progresar y crecer. Poco a poco irán reduciendo tiempos y evidentemente irán bajando de los 3 segundos a los 2 y pico. Yo creo que tendremos también una curva, ¿no? También de progresión y de aprendizaje. Más allá de esto, ¿os acordáis de este nombre? ¿Os acordáis de, bueno, pues esta persona que es muy cercana a Lewis Hamilton, Mark Hines? Bueno, pues evidentemente ya le hemos visto con estos colores de Cadillac, incluso justo aquí al lado con Graham Loudon. Cadillac ha nombrado a Mark Hines como Chief Officer para, entre otros, ayudar y alinear pilotos, ingenieros y agilizar los procesos y fortalecer la colaboración entre los departamentos técnicos y deportivos. Una persona que al final es de este mundillo, que se conoce perfectamente los entresijos y todo lo que se puede sacar, obtener hasta la última migaja, ¿no?, de este mundo que es la Fórmula 1 en el apartado deportivo, y yo creo que sigue un poco Cadillac esa intención de traer más experiencia, de traer más gente que pueda sumar y que no requieran un proceso complejo de adaptación, como el que podría haber traído, por ejemplo, en su momento si pones a un Colton Herta, que evidentemente es que no tenía ni la superlicencia, ¿no? Pero inicialmente era un sueño para Cadillac y quizás en el futuro lo puedan hacer, ¿no? Pero creo que eso representa muy bien la apuesta por la experiencia en los pilotos. Es la misma apuesta por la experiencia que se ha visto en otros campos, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Para agilizar esos procesos, para fortalecer esa colaboración entre departamentos técnicos y deportivos, que muchas veces no tienen nada que ver y es una auténtica locura, y a veces lo que falta en un equipo es precisamente la cohesión en esos departamentos. Tú puedes tener departamentos técnicos que son buenísimos, gente que trabaja muy bien, o deportivos, pero si falta precisamente esa cohesión, ese pegamento, que es el trabajo de este hombre, pues ahí es donde puede haber problemas, ¿no? Bueno, pues manager de Lewis Hamilton durante años, más recientemente de Guan Yu Zhou, quizás también por esto le han contratado, pero también ha trabajado con Graham Loudon desde tiempo atrás, conoce cómo ha sido el proceso de Cadillac desde el principio, es alguien que conoce evidentemente lo que está pasando en este equipo. Ya sabéis que Cadillac está otro de los datos positivos que podemos decir de este coche, que no nos cansamos de verlo, es que está en el peso mínimo. El otro día conocimos la ficha técnica y ya sabemos que es otro de los equipos que realmente no necesita adelgazar, no va a tener que adelgazar en este comienzo de temporada. Es un dato muy positivo para ellos, es algo muy importante por empezar en el peso. A partir de ahora, eso además te da confianza tener esta base sobre la que trabajar para incorporar novedades, incluso para poder jugar con lastres para mejorar el comportamiento del coche al principio, algo que otros equipos no van a poder hacer. Tú compara este coche con otros que van a empezar más pasaditos de peso, como poco igual, pues eso, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos más, igual algunos equipos hasta 10 kilos más de peso, creo que es una ventaja con la que puede contar Cadillac en este momento, al igual que otros equipos que ya están en el peso. Y lo complicado que es eso, es complicadísimo. Sin embargo, Cadillac pues demuestra una vez más otra faceta en la que están haciendo bastante bien los deberes. Sobre el tema Checo, el otro día se publicó, y muchos medios lo han replicado, sale a la luz el posible salario de Checo Pérez con Cadillac en 2026. Esto lo comentamos el otro día en el directo que hicimos en el streaming sobre
en la presentación del nuevo Cadillac, pero creo que es muy importante volverlo a repetir para que no caiga en saco roto y mucha gente lo sepa. Checo Pérez se estima que cobre 8 millones de euros anuales, que perciba ese sueldo de 8 millones de euros anuales. Ya sabéis, ha firmado por varias temporadas, un contrato por varias temporadas es un 2+1, pero realmente él tiene en su poder ejecutar ese último año, o sea que serían 3. Y la comparativa es esta, es cierto que baja un poco respecto al sueldo que tenía en Red Bull, donde tenía entre 10 y 14 millones de euros, pero ganas en felicidad. Y creo que eso no te lo quita nadie, ¿no? Es mucho más importante y además, como todos sabéis, le cobró un añito de más a Red Bull, ¿no? Eso que Checo dijo en aquella entrevista y que fue, vamos, súper viral. ¿Pero no estuviste 4 años? Sí, sí, claro, pero los cobré por 6. O sea, uno que sabe, claro que sí. Y bueno, evidentemente tampoco hay una gran diferencia entre 10 y 14 millones de euros. Bueno, pues en este caso ya digo, son 8 los, según este portal, según Racing News, los 8 millones de euros, Valtteri son 6, ¿vale? Que va a cobrar Checo para esta temporada 2026 de Fórmula 1, como hemos dicho siempre, estatus de piloto número 1, contrato más largo, ganas más, piloto que estrena el coche en Silverstone, o sea, el piloto que puso ese Cadillac en pista ante la mirada emocionada de los señores Tauris, este tipo, Checo Pérez. Creo que esas cosas son también importantísimas. Y llevamos con el tema que quería comentaros, que a mí, pues bueno, me ha llamado bastante la atención porque yo veo esto, ¿no? Publica Planet F1 unas palabras del propio Dan Tauris, ¿no? Refiriéndose al tema aerodinámico, ¿vale? Estamos hablando únicamente de aerodinámica. Dice, esperaba estar por detrás desde el punto de vista aerodinámico al salir de la parrilla en Melbourne. Sin duda, esperamos competir contra otros equipos, ¿vale? Pero como veis, en Planet F1 se quedan con esto. Cadillac espera un aerodéficit, un déficit aerodinámico en el GP de Australia. ¿Va a ser tal ese déficit aerodinámico? Hasta cierto punto. Y además, Australia puede que sea un circuito en el que se note más que en otros, ¿no? Pero tened en cuenta una cosa, por mucho que os digan, pero qué básico se ve el Cadillac, pero si no innovan nada, pero si no tienen nada nuevo, mucha gente se está burlando de lo básicos que son algunos coches. Yo me pregunto, ¿es la aerodinámica lo más importante en la Fórmula 1 de este año? ¿Es lo más importante? Porque yo lo que estoy viendo es un reglamento que está muy atado y bien atado para que no haya ningún loophole, ¿no? Ningún tipo de gris, ningún tipo de treta en el aspecto de la aerodinámica. No estamos viendo grandes soluciones o cosas que nos llamen mucho la atención. Y sin embargo, bueno, pues en otros apartados sí se han encontrado, como es el caso de Mercedes, que por cierto, otra de las novedades es esta. Otro portal más, en este caso, en Fórmula Racers, dicen que es inevitable que la FIA no tome acciones contra Mercedes y que se haría antes de Australia, ¿vale? Seguimos muy pendientes de esto, seguimos muy cerca de esta información, pero cada vez son más los medios que apuntan a esto, a que podría haber algún tipo de solución. Que Mercedes evidentemente está negociando, que Mercedes amenaza con sus abogados, que Mercedes llevaría a los tribunales a quien haga falta, que Mercedes estaría dispuesto a rebajar un poco la competitividad de su combustible Petronas o incluso bajarle un poco de revoluciones al motor, lo que haga falta. Veremos a ver si la FIA pasa por el aro o si finalmente son otros equipos los que ganan la partida, ¿no? Pero vamos a estar muy pendientes de esto porque va a haber mucho debate y estoy convencido de que en Bahrein va a haber debate y se va a hablar muchísimo desde allí. Pero bueno, yéndonos al apartado aerodinámico, lo que decíamos, es tan básico, es tan sencillo, es tan convencional el Cadillac. Bueno, pues aquí tenéis una de las cuentas que más sabe de esto, que más analiza los monoplazas y nos pone, Cadillac cumplió con las fechas de rodaje, el coche ahora completo tras la prueba preliminar tenía algunas piezas que faltaban. Ahora vemos los tapacubos, la tabla del wakeboard y los detalles del borde del suelo. Aquí con más complejidad, ojo, de lo que parece a simple vista cómo se destaca, ¿eh? Esta frase lo dice todo, ¿eh? Aquí hay más complejidad de la que parece a simple vista. Ojo, aquí lo vemos.
Esta es la parte del suelo, una parte que es bastante compleja, ¿vale? Yo recuerdo, no sé, insisto, el caso de otros equipos nuevos, porque a Cadillac no hay que compararle directamente con otros equipos de la parrilla, sino yo lo quiero comparar con otros equipos que entraron nuevos en la Fórmula 1. Y yo no veía estas soluciones, o sea, yo no veía quizás un trabajo tan elaborado de esta zona, porque esto demuestra que aquí hay mucho trabajo, muchas horas de túnel de viento, ¿no? Esto es importantísimo en toda esta parte que está llamando mucho la atención, esta zona del wakeboard, que como muchos comentan, no es solo un panel de exposición marketingiano, ¿no? Para la marca en cuestión, pero sino que es, evidentemente cumple una función, ¿no? Una función muy importante. Aquí lo tenemos, mirad, esta es la parte de ese wakeboard que está muy trabajado toda esta zona, vemos el soporte, el paso del flujo de aire por aquí, bueno, todo se ha medido para obtener, pues, no sé, o sea, al final el mayor rendimiento posible, ¿no? Y este equipo, recordemos que ha contado con todas esas horas de túnel de viento que evidentemente muchos de arriba ya hubieran querido tener, ¿no? Ya hubieran querido estar en la posición de Cadillac, al menos para contar con toda esa cantidad de horas a su disposición para hacer, para probar, para hacer virguerías y probar todo tipo de diseños, ¿no? Aquí tenemos esta imagen más. La verdad es un lujazo poder ver estas imágenes. Hasta ahora no habíamos podido ver nada de este tipo, pero aquí empezamos a ver los agujeros que, bueno, cuando vimos el primero de Mercedes, todo el mundo decía, ¡guau! Lo que ha hecho Mercedes es espectacular, ¿cómo se les ha ocurrido hacer? Bueno, pues ahora estamos viendo que a otros equipos también se les ha ocurrido, ¿no? Y que en Mercedes ha habido un buen trabajo aerodinámico, pero que otros equipos también lo han trabajado bastante bien, ¿eh? También en el caso de Cadillac, pues estamos viendo soluciones fantásticas, ¿no? Imagen de Checo Pérez con este casco que cada vez nos gusta más, la verdad es que queda genial con el coche en pista y bueno, pues es precioso. O sea, ya en el apartado estético, la verdad es que el coche es precioso, es una absoluta chulada. Dice, aquí vamos a ver más fotos en alta resolución, nos pone Scarfs. Aquí tenemos Valtteri Bottas, dorsal 77, y dando esas vueltas. Ya digo que también es importante que más allá que en el test de pretemporada de Barcelona no hubiera problemas, oye, en los filmings, más allá de lo que pasó en Silverstone, que es cierto que el coche le costó salir por la mañana, es normal, era la primera vez, pero más allá de eso, el coche no está teniendo problemas ni inconvenientes de ningún tipo. Esta foto es buenísima para ver el detalle de las suspensiones, cómo también ellos han sabido ser agresivos con este brazo inferior de la suspensión, cómo han lanzado su propia apuesta personal en muchos conceptos y cómo este coche, yo personalmente, visualmente, no lo veo tan lejos. Estarán lejos en muchos aspectos, Cadillac, pero al menos en cuanto a aerodinámica, pues no está lejos de otros tantos equipos, ¿no? El trabajo es muy parecido hasta ahora en prácticamente todos los equipos. Mira, aquí le preguntan que qué opina del wakeboard, ¿no? Es así, es que llama la atención. Es que llama bastante la atención este wakeboard. Y aquí explica Scarps, es una de las áreas más complejas, no puedes simplemente ponerle una tabla de wakeboard diferente. ¿Veis cómo explica que esta zona es una de las más complejas? Y en estos fórmulas estamos viendo, ¿no? Justo esta zona que invita al aire a entrar justo por aquí, ¿no? Y que divide los flujos de aire entre el aire que tiene sobre todo un efecto de lavado y el otro aire que pasa por otra zona y que al final influye más sobre todo en el suelo, ¿no? Y bueno, pues el trabajo que hay, quizás no tan obsesivo como el año pasado, donde el efecto suelo era la clave de todo, pero bueno, es espectacular, ¿no? Y ha tenido que llevarles mucho también tomar estas decisiones a nivel aerodinámico. Un trabajo encomiable, un trabajo que yo creo que es de chapó y que creo que otros equipos también tendrían que decir, oye, pues qué bien lo ha hecho Cadillac, reconozcámoslo, o sea, no ha estado ni mucho menos lejos en soluciones, en ideas de lo que hemos planteado nosotros, como vuelvo a decir, como este agujero, esta zona que ya va a ser un habitual en los coches de este año que primero presentó Mercedes y ahora vemos en el caso de Cadillac, así que, como digo, chapó.
Y vuelvo a repetir, estarán lejos en otras áreas. Esta, por ejemplo, si es que yo no lo escondo, o sea, creo y me da miedillo, ¿no? O sea, es así. Yo pienso que las paradas en boxes no van a ser el fuerte de Cadillac al comienzo. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero en principio creo que puede ser así. Pero en cuanto a aerodinámica, la verdad es que es un coche que por ahora está cumpliendo, ¿eh? Cumpliendo por todo lo que estamos viendo, las sensaciones que está dejando. Ya el hecho de estar en el peso mínimo, que es un dato objetivo, creo que es algo para celebrar en el caso de ellos. Y bueno, pues a lo largo de este chasis en el que poco a poco cada vez vamos navegando más, vemos soluciones interesantes que bueno, que mejorarán, evolucionarán y crecerán a lo largo de estas 2 próximas semanas de test y también de lo que puedan copiar, inspirarse de otros equipos de la parrilla que también traerán novedades ya desde este miércoles, ¿eh? Algunos esperarán al viernes porque no quieren que se las copien. Pero bueno, esto al fin de al cabo es la Fórmula 1, es el ADN de este deporte.